Eso es lo que el Espíritu Santo me ministraba. Poneme Ezequiel. ¿Sabe? Ezequiel. Espera, todavía no me la pongas la cita. Quiero comentarle algo antes. Ezequiel está ante un valle imposible. Ezequiel está ante un valle de huesos secos y Dios le habla de un ejército. Y Dios le habla de que, como decía Matías, de lo que no había iba a suceder algo sobrenatural. Un agua convertida en vino, una locura. Porque ese es el Dios de los imposibles. Ahora Ezequiel está ante ese valle de huesos secos, pero hay una palabra que sale de la boca de Dios hacia el profeta. Por eso no importa si tú no eres de oficio profético, pero eres profético, porque en momentos difíciles, ante lo seco, ante lo muerto, ante el dolor, la desilusión, el fracaso, yo no sé qué seco y qué muerto hay delante tuyo, pero hubo una palabra que que Ezequiel recibió del Espíritu de Dios, y eso hizo algo poderoso y que algo impresionante sucediera. Ahora sí, poneme Ezequiel 37:9, porque él va a recibir algo y es lo que vamos a declarar y lo que yo he venido a hablarle. No le he venido a hablar a su alma ni a su cuerpo, le he venido a hablar a su espíritu. Y dice esta palabra: y me dijo, profetiza. ¿A quién? Al espíritu. Profetiza al espíritu. ¿Por qué? Porque tu mente puede estar turbada, tu alma puede estar turbada, pero en tu espíritu está el Espíritu de Dios. Y de lo muerto, de lo seco, Dios levanta un ejército. Y de lo muerto y de lo seco, Dios hace lo sobrenatural. Profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre estos muertos, y vivirán. Ven, Espíritu Santo de los cuatro vientos, ven, Espíritu de Dios, y todo lo seco que está en las casas, todo lo muerto que está en la mente, todo lo muerto que está en el espíritu. Pero alguien tiene que decir: dile, háblale al espíritu. Alguien tiene que pararse en las casas, alguien tiene que tomar decisiones, alguien le tiene que creer a Dios. Amén. Di al espíritu, di al espíritu, apláudale al Señor. Di al espíritu, profetízale a tu espíritu que va a salir de esta condición. Profetízale al espíritu que no vas a dar vueltas siempre en lo mismo. Profetízale a tu espíritu, y lo muerto vivirá, y lo muerto vivirá, y lo que estaba seco se levantará. Y dice, si usted sigue leyendo, que se levantó un ejército en sobremanera grande. Gloria al Señor. Se levantó un ejército porque alguien profético se atrevió a hablarle. ¿Usted se imagina a Ezequiel mirando un valle de muertos y que Dios le diga: di al espíritu y esto vivirá? Yo no sé qué estás mirando en lo muerto de tu vida. Lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Háblale al espíritu. Háblale a tu espíritu a que cree. Háblale a tu espíritu. Profetízate. Háblale. Habla bien. Habla lo que Dios está hablando. Y todo va a vivir. Amén. Porque y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un gran ejército. Eso es lo que necesita el Señor en la tierra. Necesitamos un ejército de gente valiente, no un ejército que viva con lo justo día tras día en su alma dando vueltas. ¿Le sirvo a Dios? No le sirvo, entre dos pensamientos: voy o no voy, estoy o no estoy. Gente determinada, aunque tenga delante un valle de huesos secos, pero le habla al espíritu, le cree a Dios, profetiza, habla lo que Dios ha hablado de ti, habla lo que Dios ha hablado de tu casa, habla lo que Dios ha hablado de tu familia, y entonces verás lo que otros no vieron. Y entonces verás lo que otras casas no vieron. Amén.
Y en estas semanas el Espíritu Santo ha estado hablando en las células temas puntuales. ¿Cuántos están yendo a la célula? Levánteme la mano. ¿A usted se le va a complicar? ¿A usted se le va a complicar un poquito, pero me va a entender si no está yendo a la célula? Pero gente que está siendo ministrada en las células. ¿Por qué? Porque acá hay gente profética en esta casa, gente que tiene sueños, gente, y acá no se desestima nunca los sueños, ya sea de un niño como del más experimentado. Y han habido sueños meses anteriores de un espíritu moviéndose, que tiene muchas facetas, que genera atmósferas, que mueve atmósferas. Entonces, el Espíritu Santo bajó una palabra y es la que usted está recibiendo en las células. La semana pasada se habló de la iglesia de Tiatira. Sí, ¿verdad? Porque cuando en Apocalipsis se le habló a las 7 iglesias, pero en nosotros, en la casa Fuente de Vida, están las 7 iglesias también. En cada uno de nosotros habitan cosas de las 7 iglesias. Y el Espíritu Santo ha venido hablando de un espíritu que quiere callar lo profético, de un espíritu que no quiere que le hables a tu espíritu, de un espíritu que te quiere ver muerto, de un espíritu que no quiere que tú salgas adelante, para que no le hables a tu espíritu, que sigas en todo enredado, en círculos, en lo vicioso siempre, dando vuelta en los mismos pensamientos, porque fue Elías el que dijo: ya dejen de andar en 2 pensamientos. Dejen de andar en sus propios pensamientos. Y fue el profeta que se enfrentó a Jezabel. ¿Sí? Entonces, vamos a ministrar unos minutos algo que el Señor puso en mi espíritu. Yo sé que usted está recibiendo la célula, pero vamos a declarar todos juntos y vamos a hablar todos juntos y vamos a hablar de algo puntual. En el Antiguo Testamento, Jezabel era una reina, ¿sí? En Apocalipsis 2:20 ya estaba dentro de una iglesia. ¿Por qué? Porque es una potestad demoníaca más antigua. Jezabel era la esposa del rey Acab, pero el espíritu es más viejo que la esposa del rey Acab, ¿sí? Es más viejo, porque por sus hechos su nombre quedó codificado para reconocerla según sus operaciones. ¿Me escucha? Por sus hechos, ¿sí? Por sus hechos su nombre quedó codificado para reconocerla cuando ese espíritu se mueva por sus operaciones. Amén. Ella tuvo que ver con la apostasía de todo un pueblo. Y ese espíritu es el que hace que mucha gente se aparte. Ese espíritu hace que mucha gente le dé la espalda a Dios, porque lo hizo en la antigüedad para que el pueblo, fue uno de los espíritus que se movieron para la apostasía del pueblo y que se movió aún en Mateo 24. Jezabel y sus profetas. Espíritu dice, poneme Apocalipsis 2:20. Poneme Apocalipsis 2:20 primero. Dice la Biblia: pero tengo unas pocas cosas contra de ti, que toleras. Diga tolerar. Tolerar. Cuando usted tolera, dice la Biblia, tolerar. Tolerar significa permitir, estar de acuerdo. Cuando usted tolera pensamientos, cuando usted tolera que el diablo le hable a la mente, cuando usted tolera las tentaciones día tras día, cuando usted tolera cosas que usted ya tendría que haberse parado firme. ¿Me escucha? Cuando usted está de acuerdo con un pensamiento que usted sabe que no es de Dios, pero usted está de acuerdo. Usted está de acuerdo. Entonces, para que usted me entienda en rasgos generales cómo opera este espíritu, porque dice, no le está hablando a los impíos, le está hablando a una iglesia. Le está diciendo a la iglesia: lo único que tengo es que me andas tolerando, andas permitiendo, estás de acuerdo con lo que yo no estoy de acuerdo. Tantas veces la murmuración, el chisme, lo que usted recibió en la célula, te pone de acuerdo con lo que Dios no está de acuerdo. Tolerás lo que Dios ya no tolera. Porque
Ya sé bastante que hay un mal carácter, que no hay dominio propio, pero seguís tolerando eso, seguís tolerándolo. Dice la Biblia, Mateo 24, 11 y 12, fíjese, falsos profetas. En Apocalipsis 2:20 le dice, son falsos. Ella es profetisa, ella está dentro de una iglesia, ella se mueve dentro de una iglesia. No está hablando de una mujer específica, de un espíritu. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso está ya en Nuevo Testamento. Jesús diciendo, se van a levantar esos espíritus y van a engañar a muchos. Póneme el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y porque la maldad se multiplica, el amor de muchos se enfría. Entonces ya no nos conmueve ciertas cosas, porque ya las toleramos. Porque las toleramos, nos acostumbramos a tolerar. Porque ese espíritu se nos metió en el cuerpo de Cristo. Y esos falsos profetas nos hacen adorar muchas veces y movernos, porque Jezabel tiene que ver con dinero, y ya lo vamos a ver, tiene que ver con lo sexual, con un montón de áreas, porque estaba dentro de una iglesia. Pero en esta casa vamos a desenmascarar todo espíritu que se quiere infiltrar. No vamos a tolerar lo que Dios no tolera. Vamos a sacarlo de las casas, de la familia, de las mentes, del alma. Vamos a declarar que el Espíritu Santo opera, y que de los cuatro vientos se nos levanta un ejército que, aunque esté muerto, aunque ha sido debilitado, pero el Señor lo pone de pie en esta generación para el mayor avivamiento que Dios está queriendo en esta tierra. ¿Por qué? Antes de hablarle de más, ¿por qué todavía tenemos que, si ya Jezabel estaba ya en el Antiguo Testamento, estaba en Apocalipsis adentro de una iglesia, ¿por qué todavía ella da que hablar? ¿Por qué todavía ese espíritu? Tenemos que mirarnos a ver qué toleramos. ¿Sabe dónde está el mayor diabólicamente profético que ella dejó para saber que se iba a seguir moviendo por las generaciones? Su muerte, de la manera y de lo que quedó después que ella murió, fue un mensaje diabólicamente para que las generaciones nos diéramos cuenta que íbamos a tener que pelear con ese espíritu hasta el último día e identificarlo. Poneme Segunda de Reyes 9:35. ¿Qué dice Segunda de Reyes 9:35? Ahí ya Jezabel muere. En Segunda de Reyes 9:35 ella muere. Pero dice muy claramente tres cosas que quedaron cuando fueron a buscar su cuerpo. Dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y la palma de las manos. Creo que había pedido NBI ahí, pero no importa. El cráneo, decía la otra versión. Dice que cuando fueron a sepultarla, ahora escucha, porque se la habían comido los perros a Jezabel, porque ya estaba profetizado, porque ya le voy a contar lo que ella hizo. Pero dice que cuando fueron para sepultarla, le había quedado el cráneo, los pies y las manos, la palma de las manos. Wow. ¿Sabe qué mensaje es ese? Diabólico. Que ella tendrá un caminar en contra de la autoridad y en contra de los 5 ministerios. Le quedó el cráneo, los pies y la palma de las manos. El mensaje es, ¿para qué ocupamos los pies? Para caminar. ¿Qué significa la cabeza? Autoridad. Un caminar en contra de la autoridad y en contra de los 5 ministerios. Escuche. Lea. Los perros se comieron todo, no se pudieron comer las manos. ¿Cómo dejar las manos? Los pies y la cabeza. Ese es un mensaje que todos nosotros tenemos que saber. Cuando adentro de nosotros toleramos cosas, cuando adentro de un matrimonio se toleran cosas, ese matrimonio está pronto a ser destruido. Cuando dentro de un matrimonio se tolera pornografía, se tolera adulterio, se toleran malos tratos, se toleran insultos, se toleran
tarde que temprano eso se destruye. ¿Sí o no? Es así. Y pueden estar 20 años en la iglesia y ese espíritu operar, porque han habido sueños que ese espíritu caminaba por acá y hasta seducía gente. Por eso es que estamos hablando y desenmascarando, y lo estamos haciendo por la célula. No es un tema fácil, pero tenemos que reconocerla por sus hechos, reconocerlas por sus operaciones. ¿Sí? En Primera de Reyes, mire esto, qué tremendo. Dice la Biblia que durante el reinado de Acab, porque usted tiene que saber atmósfera, porque hay atmósferas que se van a levantar contra tu casa, y en esas atmósferas es que el diablo opera. Porque se levanta una pelea, una gritería, y ahí opera algo, porque está la atmósfera, como se dice, el caldo caliente para cualquier cosa. ¿Sí o no? Palabra fue, palabra volvió, insulto fue, insulto, ya está el caldo caliente para lo que viene. Ahora dice la Biblia que estaba gobernando Acab, porque podría contar la Biblia esto que vamos a leer, podría haberlo dicho la Biblia sin decir que eran los días del gobierno de Acab. Podría haber dicho lo que pasó y no eso. Pero ¿por qué quedó asentado que fue en el tiempo en que gobernaba Jezabel y Acab? Para que usted entienda por qué gente con cielos abiertos, por qué gente dentro del cuerpo de Cristo hace lo que se le da la gana. Y esto está en Primera de Reyes 16. Poneme el versículo 34. En Reina Valera, Primera de Reyes 16:34. Dice: en su tiempo, y él de Betel, en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. Otra versión dice: en el tiempo en que gobernaba Acab, a precio de la vida de Abirán su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de su segundo hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Déjame el versículo. Dice la Biblia que en su tiempo, si usted lee antes, en su tiempo es en el tiempo de Acab. En su tiempo, dice que un papá se le ocurrió hacer algo que ya no se podía hacer. ¿Y de dónde era? De Betel. ¿De dónde era la ciudad? Betel. Betel significa casa de Dios, puerta al cielo. Pero dice que hizo algo que no se podía. Y dice que cuando echó el cimiento murió su primer hijo, y cuando puso las puertas se le murió al segundo hijo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿por qué pasó eso? En su tiempo, dice, en ese gobierno sucedió algo. Alguien que vivía en un territorio de cielos abiertos, Betel. Alguien que podríamos decir viene a la casa Fuente de Vida, no mandemos al frente ninguna otra iglesia, hagámonos responsables. Alguien que viene a la casa Fuente de Vida, dice que hace algo loco. ¿Qué es lo loco que hizo? Pasar por encima una palabra profética que Josué había dicho. ¿Cuál era la palabra profética que Josué había dicho? Nunca más se reedifique Jericó. Nunca más nadie edifique esta ciudad, porque Josué soltó una palabra y dijo: el que quiera venir a edificar esta ciudad, cuando ponga los cimientos se le muere el hijo mayor, y cuando le ponga las puertas se muere el segundo. Estaba profetizado, hermano, estaba. Pero aquel en tiempos de Acab y de Jezabel, aquel que había nacido bajo cielos abiertos, pasó por encima. No le importó la palabra profética de Josué y trajo muerte a su casa, trajo muerte a su familia. Tú dijiste, pero yo hago lo mío. Mi discipulador dice, pero yo hago lo que se me da la gana. En la iglesia me dijeron, pero yo lo hago a mi manera. Sí, tal. Mira que te va a pasar eso, mira que va a ser tal cosa. Pasan por alto la palabra de Dios, pasan por alto palabras proféticas. Y en una ciudad de cielos abiertos como Betel, se le mueren sus generaciones. Y dice que fue mientras gobernaba Jezabel y Acab. Porque hay atmósferas que nos hacen que en medio de cielos abiertos traigamos muerte a nuestras generaciones. Nunca pases por alto una palabra. Nunca pases por alto algo que alguien te habló. Bueno, sí, ya está, tampoco será para tanto. Bueno, sí, tampoco vamos a vivir en la iglesia, che.
Bueno, sí, el predicador aquel dijo tal cosa, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece. Este y él. Y ni hablemos del nombre, porque ya el tipo traía un nombre bien complicado. ¿Cómo se llamaba? Amargura. Amargo era el tipo. Y él. Pero trajo muerte a sus generaciones. No traigas muerte a tu casa por pasar por encima una palabra. Si no la entiendes, si todavía no puedes obedecerla, pedirle misericordia al Señor. Decía: Espíritu Santo, dame fuerza, dame revelación, dame sabiduría. No quiero pasar por encima de una palabra y traer muerte a mis generaciones. Amén. Ahora vamos a ir a otra cita donde alguien tenía una viña. Alguien tenía una viña, y la viña representa también el cuerpo de Cristo, porque lo vamos a ver en Isaías 5. La viña también nos representa, porque aún Juan 15 habla de que nosotros somos los pámpanos de la vid. Nos habla de que nosotros representamos la viña. Ahora hay alguien, un tal Nabot, que tiene una viña y Acab quiere comprársela, porque a él se le antojó esa viña. Pero entonces este Nabot va a decir: ¿por qué no le vende la viña? Porque acá viene y le dice: yo te compro otra mejor. Pero Nabot le dice: yo no te la puedo vender. Poneme Primera de Reyes 21:3. Y él le dice ahí, Primera de Reyes 21:3, ¿por qué no le vendía la viña? Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Dios, el Señor, de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Qué problema tenía la viña? Era su herencia. ¿Qué problema? ¿Por qué no se la quería vender Nabot a Acab y a Jezabel? Porque era su legado, era la herencia que sus padres le habían dejado. Pero dice que a Acab se le encaprichó eso. Y en el versículo 7, ponelo ahí en pantalla. Entonces, como Acab se había encaprichado, ¿qué le dijo Jezabel? Versículo 7 del 21:7. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre todo Israel? Levántate, come y alégrate. Yo. ¿Qué dijo ella? Ah, vos sos un pusilánime, no serví para nada. A ver, sos el rey, pero andás llorando. Yo te la voy a dar la viña. Yo te la voy a dar. Un espíritu que se mueve en un desorden. Un espíritu que se mueve en medio de estar en contra, de manipular. Pero eso no fue todo. Porque si usted viera cómo mataron a Nabot, si usted lea la Biblia, ¿qué sucedió? Pero miren el versículo. Por acá lo tenía, creo que lo anoté, el próximo versículo. Poneme el versículo 9. Miren lo que hizo Jezabel para que Nabot muriera. Versículo 9. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. ¿Qué hizo Jezabel? ¿Proclamó qué? Ayuno. ¿Qué hizo el ayuno? Movió las atmósferas. Ese espíritu dijo: yo sé cómo se opera. ¿Por qué cree que los brujos ayunan? ¿Por qué cree que todo lo que se mueve en hechicería? Hay un gran predicador que contó un día subir a un avión y iba a predicar a un lugar. Lo cuenta siempre el pastor Lucas. Y dice que se sienta algo de alguien y pasaban la bandeja para comer. Este iba a predicar, el otro está al lado de él. Y no comía. Entonces este le pregunta: ¿usted está descompuesto? No estoy descompuesto. ¿Y por qué usted no come? Porque estoy ayunando. Ah, no me diga, yo soy cristiano, voy a predicar. No, le dijo él, yo soy sacerdote de Satanás. Y también ayuno. Porque el ayuno mueve las atmósferas. Por eso, en vez de hacer otra cosa, pero
de nosotros entender cómo se mueven los espíritus y ayunar para mover las atmósferas. Cuando en tu casa hay pelea, cuando en tu casa hay odio, cuando en tu casa hay guerra, levanta ayuno, mueve las atmósferas, porque el diablo está solo imitando lo que en lo legal, lo que en lo real mueve una atmósfera. Y dice la Biblia que Jezabel movió la atmósfera y dijo: después que ayunen, mándenlo a Nabat. Y dice que el mismo pueblo lo mató. Wow. ¿No me querés vender? ¿No querés negociar conmigo? Te voy a matar. Entonces hay atmósferas diabólicas que se mueven en contra de tu propósito, de tu llamado, de tu asignación. Ella movió las atmósferas. En Isaías habla de nosotros como viña. Isaías 5, 1 y 2, ponémelo ahí, habla de que nosotros somos esa viña escogida, con vides escogidas, que el amado nos puso en un campo fértil. Porque así como a Nabot, Jezabel de tiempo en tiempo visitará tu viña, visitará tu fruto, para arrancar, para desarmar, para destruir. Porque cuando no estás de acuerdo, cuando murmuras, cuando cualquier pensamiento te viene en contra de la autoridad, entonces Jezabel se está moviendo en tu espíritu. Dice la Biblia: ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Versículo 2. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Escuche, esta viña tenía muchas ventajas. Pertenecía a alguien, el amado. Tú le perteneces a alguien y ese es el amado. Dice que el suelo era fértil, era una buena cepa. Él dice que esperaba vides escogidas. Había una torre, había protección. Por eso dice que él era muro alrededor de Jerusalén. Y él es muro alrededor de los que le temen. Él es muro. Y aunque un infierno se levante, a ti no te tocará. Dice mi Biblia que caerán a un lado 1000, al otro 10,000, pero a mí no me va a tocar, porque yo tengo una torre firme, yo tengo protección, yo tengo que Él me cuide. Y eso, ¿por qué? Porque soy la viña del amado, soy del amado. Mire, y en el original esa palabra uva silvestre es bayas, dio bayas. Hay otra versión que dice bayas. Las bayas son más de lo que usted imagina unas uvas silvestres. Las bayas son venenosas, amargas y ofensivas para el cuerpo. Cuando el espíritu de Jezabel se mueve en el cuerpo de Cristo, me vuelvo amargo, venenoso y soy peligroso para el cuerpo. Soy peligroso porque me junto con alguien. ¿A qué iglesia va? A Fuente de Vida. Ah, sí. ¿Viste que ahí? No. Mira, yo conozco a una que va ahí y hace esto y esto. Yo conozco a un líder. No, los líderes, vos no sabes lo que son los líderes. Y entonces me vuelvo venenoso para el otro, porque quizás el otro está necesitando una casa, una paternidad, un abrazo, alguien que lo levante. Pero me vuelvo en uva silvestre. Por eso muchos ya no están acá, porque otros les hablaron mal, porque eran nuevitos y quizás llevaban meses, pero se le acercó uno que hacía años y lo envenenó. Por eso ten cuidado cuando se te viene un pensamiento en contra de la autoridad, cuando te viene el murmurar, el hablar. Dice: esta viña se volvió venenosa, amarga, ofensiva. Este espíritu tiene un sonido. Escuche, esto me ministró hace años el Señor. Este espíritu tiene un sonido. Me dijo el Señor, porque cuando Elías oyó lo que Jezabel le mandó a decir, el alma de un conquistador se volvió temerosa. El alma de alguien que había matado 800 profetas de Baal. Hermano, Elías no era un pusilánime. Elías era un profeta, era un hombre maduro, era alguien de asignación. ¿Vos te crees? ¿Cuántos menos que Elías habemos acá? Y creemos estar libres de eso. Dice que Jezabel le mandó a decir:
te voy a matar. ¿Cuántas veces vienen espíritus a decirte: tu casa no va a salir, nunca vas a ser feliz, siempre vas a ser pobre, nunca vas a salir de esto, tu matrimonio siempre va a dar vuelta en lo mismo, no sé a qué venís a la iglesia si tu casa sigue igual? Ese espíritu tiene un sonido de muerte, un sonido de desánimo, porque dice que después Elías, esa es la tarea, sintió temor, abandono, desánimo en la asignación, porque la asignación siempre tiene un territorio. Dios te llamó para operar en un territorio. El primero, el de tu casa, como esposo, como esposa, como abuela, como tío, como quieras. Pero cuando vienen esos sonidos, te viene el desánimo a la asignación. Y Dios te puede haber dicho muchas cosas hermosas y muchas profecías, pero el sonido de Jezabel te dice que nunca lo vas a lograr, que siempre vas a dar vuelta en lo mismo. Mírate si hace años que estás en la misma condición. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Jezabel tiene un sonido para desanimarte, para ahogar tus sueños. Pero también dice la Biblia que en un momento vino sequía a la tierra. Y podemos hablar sequía económica, sequía al alma, sequía a lo que se te ocurra, lo que esté seco. Entonces ahí aparece en escena ¿quién? Elías. Elías aparece en escena. Poneme Primera de Reyes 18, Reina Valera 18, 17 y 18. Cuando acá vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? La sequía venía por culpa de Acab y de Jezabel, pero siempre ese espíritu le echará la culpa a lo profético, a lo que tú estás creyendo, a lo que tú estás declarando. ¿Qué declaraste ayer en la reunión? Te pusiste a decir y a declarar palabras de que te va a ir bien. Mira el lunes que te estoy haciendo pasar. Es muy fácil identificarlo. ¿Cuántas veces te pasó eso? Viniste, recibiste todo el domingo y el lunes se te levantó un escenario que te echó todo abajo de lo que habías recibido. Dice: ¿eres tú? Le dice cuando lo vio Elías. Y Elías le respondió, 18. Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Elías le dice: no, papito, te está yendo mal en la tierra, porque vos y tu casa han seguido a los Baales. Los Baales en la antigüedad, Baal, mire lo que significaba, era el dios de la fertilidad y del clima, especialmente de las tormentas, de la lluvia. Entonces, como había sequía, no llovía. Entonces Elías le dice: no, pará, la culpa la tenés vos, que andás con esos dioses raros y andás siguiendo a los Baales. Por eso se han cerrado los cielos, le dice Elías. ¿Sabes por qué a mucha gente se le cerró los cielos? Porque esto y su billetera manda más que el Dios de los cielos. Porque, como yo decía esta mañana, Jeremías 2:20 dice: el Dios del cielo te prosperará y el Dios del cielo hará que salgas adelante. No es tu sueldo, no es lo que ganas, no es lo que está delante de ti, es el Dios de los cielos. Pero Baal, Mamón, el Dios de la economía, el decir primero mi bolsillo, si yo no trabajo, no como. No, yo como porque el Dios del cielo me provee. Yo como porque el Dios del cielo me abre camino, me abre negocio, me multiplica, y con lo poco que tengo soy bendecido. Con lo poco que tengo a mí me alcanza. Dice la Biblia que entonces, no, le dice Elías: pará, hagamos la cosa y quedemos claros. Acá la cosa es que vos estás siguiendo a los Baales. No siga a los Baales, ponga primero a Dios. ¿Qué Baal? Cierren sus ojos un instante. Pase a sellar, pero cierren sus ojos, porque el Espíritu Santo te va a traer un Baal que haya en tu vida. Yo no sé cuál será el Baal. Quizás el Baal es tu orgullo, porque en tu pensamiento vos sos más que todo, porque alguien te viene a hablar y vos sabés más. Quizás ese Baal es tu autosuficiencia, porque eres autosuficiente y no necesitas a nadie.
Porque quizás ese Baal, porque Baal, ese Dios, se confronta a tu espíritu y a lo profético. Porque este fue un encontronazo entre Elías y Acab y Jezabel. Porque tu espíritu siempre confrontará lo que no es de Dios. Porque tu espíritu, donde habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ese espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, siempre confrontará todo lo que no sea de Dios en tu espíritu. Espíritu Santo, que puedan identificar sus Baales. Quizás ese Baal es tu carácter. Bueno, yo soy así, el que me quiera así, porque si no, se la aguanta. Confronte sus propios Baales, su orgullo, su desobediencia, su rebelión. Ese pecado que acaricia, ese pecado que... ¿Sabe por qué vuelve usted a ese pecado? Porque en su alma y en el fondo lo acaricia. Porque si usted odiara el pecado, eso no operaría más. Abra sus ojos. Así que, y Elías había soltado una palabra, porque la gente profética suelta una palabra. La gente profética se para en fe. La gente profética no se deja engañar. Miren lo que había dicho Elías en Primera de Reyes 17:1. Elías en Primera de Reyes 17:1 había dicho: acá la sequía dura hasta que yo suelte una palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No que voy los domingos, en cuya presencia yo vivo, dijo Elías. Yo no soy de los caretas, yo soy de los que verdaderamente ama a Dios. Entonces dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías los confronta y le dice: ¿sabe qué? No va a pasar nada hasta que yo no lo declare. Va a seguir seco hasta que el espíritu que habita en tu espíritu, cuando lo profético venga a tu espíritu, no importa lo muerto, no importa lo seco, pero tú sientas en tu espíritu que el Espíritu de Dios te dice: di, profetiza, y todo lo muerto se va a levantar. Entonces tú hablas, porque aunque no haya lluvia, va a llover. Porque aunque los cielos estaban cerrados, solo Elías podría abrirlo. Una palabra, un hombre podía abrir los cielos. Porque no importa lo cerrado que el diablo te ha acercado, no importa lo que el diablo ha hecho, tu palabra revelada por el cielo abre los cielos, hay lluvia, y todo lo que el diablo dictaminó para ti, se abren los cielos y la lluvia del cielo le cae a tu vida. Pero cuando tenemos dioses extraños, cuando los Baales, póngale a Baal el nombre que usted quiera. Distracción, redes sociales. Porque hoy, hermano, muchos las redes es más importante que el Dios verdadero. Póngale a Baal el nombre que usted quiera. Pero si está Baal, no hay multiplicación. Lo dice la Biblia. Si está Baal, si algo es más fuerte en tu vida que Dios, no se te va a multiplicar nada. Poneme la cita de Oseas 9, 10 y 11 en la NBI. No hay multiplicación. Miren lo que Dios le habla a Israel en Oseas. Cuando encontré a Israel fue como hallar uvas en el desierto. Vuelve a hablar de una viña. Wow, dice Dios, cuando yo te encontré vos eras como hallar uvas en un desierto. Imagínese un desierto y usted hallar uvas. ¿Qué quiso decirle Dios? Ay, eras tan lindo para mí, tan linda para mí, dice. Dios dice: cuando yo te encontré, cuando conociste al Señor, ay, Él era todo para mí. Dice: cuando vi a tus antepasados fue como ver los primeros frutos en la higuera. Pero ellos se fueron, ¿tras quién? Tras Baal peor. Y se entregaron a la vergüenza y se volvieron tan detestables como el objeto de su amor. El 11. Miren lo que sucedió. El esplendor de Efraín, doblemente fructífero, saldrá volando como un ave. ¿Qué significa Efraín? Doblemente fructífero. Fructificar en la tierra de la aflicción. Ya nunca sucede eso. Dice que ¿qué pasa? Se va como ave. Y ya no habrá más concepción.
ni embarazos, no hay multiplicación. Se corta, se seca la multiplicación. Mucha gente dentro de las iglesias dice: yo no sé por qué a mí Dios no me bendice, y le echan la culpa a Dios. El problema es que está el espíritu de Jezabel, que te hizo ir tras los Baales. Entonces a vos no se te multiplica nada. Tenés toda matriz de economía, matriz de familia, matriz del alma, matriz de todo, la tenés cerrada. Pero hoy, en el nombre de Jesús, vamos a desenmascarar todo espíritu que ha venido a sacarte la multiplicación de tu vida. Mire, sequía, pobreza, miseria. La sequía que trae Jezabel, sequía que trae este espíritu. Poneme Jeremías en NBI. Este versículo anótelo, hermano. Anótelo. Cuando le tenga que predicar a alguien que está con la idolatría, y idolatría no es solo adorar ídolos de yeso o de metal. Yo conozco en las iglesias evangélicas mucha gente más idólatra que un católico, con muchas cosas. Anota este versículo. Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría. ¿Qué hizo la idolatría? Mire, desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se ha engullido los esfuerzos de nuestros antepasados, sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. ¿Qué dice este versículo? Desde nuestra juventud, la vergonzosa idolatría se engulló, porque hay vacas, porque hay ovejas. ¿De qué habla eso? De dinero, pero también hay hijos, hay hijas. ¿De qué habla eso? De heredad. Desde nuestra juventud, dice Israel, la vergonzosa idolatría se engulló, y aunque trabajo y trabajo, nunca tengo nada, y aunque trabajo y trabajo, todo se lo engulle la idolatría. Mire qué impresionante idolatría, gente que no vive en la dimensión de la palabra, gente que no es con el espíritu de Elías. Dice la Biblia, muchas viudas había en Israel en el tiempo de hambre, pero a una viuda pagana fue Elías a multiplicarla, porque todas esas viudas de Israel andaban en otra, y hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que anda en otra. Entonces la vergonzosa idolatría se le engulla sus esfuerzos. Trabajan y trabajan y trabajan, y no solo eso, sino que también dice sus hijos y sus hijas. Pero te tengo una buena noticia. ¿Sabe? Hablando de este versículo, dígame si no es verdad. En Ruth 1, una familia, Elimelech y Noemí con sus hijos. ¿Había hambre o no había hambre? ¿Dónde estaban? En Belén. Vivían en Belén. Venían a la casa Fuente de Vida, Elimelech y Noemí con sus hijos. Pero dice que se fueron a Moab porque no había pan, porque había hambre, porque donde se supone que tiene que haber alimento, en una casa que escucha palabra tiene que haber alimento. En una casa que semana tras semana se ministra una célula, tendrían que cambiar las vidas. Pero a veces no se cambia nada, no se transforma nada, y ese es el problema. La muerte. Eso pasó, hambre, cielos cerrados, gente que no vive en la dimensión de la palabra. Noemí y sus hijos, y se le murió allá en la tierra su descendencia, y se quedó viuda, porque eso es lo que hace el diablo en tierras extranjeras, te deja seco. Pero gente que vive en la dimensión de la palabra, diga: hay una buena noticia. Porque aunque en el pasado me engulló los recursos, aunque el no haberme ya alineado, pero en este día vamos a confrontar a Jezabel y a todos sus espíritus, y no nos va a engullir más nuestros esfuerzos, y no nos va a engullir más ni la economía, ni la familia, ni los hijos. ¿Por qué? Porque en la dimensión de la palabra, ahí en los ministerios, en los corazones, entonces vamos a saber. ¿Sabe qué necesitamos? Saber cómo le sacamos de la boca lo que se engulló. Que vamos a ver cómo le saco de la boca lo que el diablo me robó. ¿Y sabe cómo se lo sacamos? Anote esta palabra, Jeremías, en la Reina Valera, Jeremías 51:44. ¿Cómo saco de la boca lo que Jezabel, lo que se engulló, la miseria, la pobreza, se tragó los recursos? Se me engulló desde mi juventud, pastora, que me va mal, nunca me fue bien, yo no sé qué me pasa a mí. Dice Jeremías, dice la Biblia: y juzgaré a Abel en Babilonia.
Yo voy a juzgar, tranquilo, la idolatría. Y sacaré, ¿qué dice? ¿Qué dice? Y sacaré de su boca todo lo que se ha tragado, y no vendrán más las naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Y sacaré de su boca todo lo que la mala economía, lo que Jezabel, lo que la miseria y la pobreza se engulló, todos los recursos y los esfuerzos. Y yo le hago una pregunta: ¿con qué se saca de la boca si no es con una mano? ¿Con qué se saca usted de la boca? ¿Qué significa eso? Que sacaremos de la boca todo. Con los 5 ministerios, con los 5 ministerios, el cuerpo de Cristo le arranca de la boca todo lo que se engulló Jezabel, la economía, las descendencias, la herencia. Lo sacaremos de la boca con lo profético, lo apostólico, lo ministerial, con los 5 ministerios, con el cuerpo de Cristo ungido, con los 5 ministerios. Arrancaremos de la boca del infierno todo lo que se tragó. No dejaremos que nos roben nuestra herencia. Ya demasiado, desde la juventud tus padres sufrieron, tus abuelos sufrieron. No vamos a sufrir nosotros, no vamos a sufrir nosotros. Estando en Cristo, en una iglesia, no voy a sufrir yo. Ya terminamos, tome asiento. Mira al que tenés al lado y decirle: necesitamos a los Abdías. Decirle: necesitamos a los Abdías. Dice la Biblia que entonces Acab y Jezabel, Acab le dice a alguien que se llamaba Abdías: anda, mírame. Había sequía, había hambre. Y Acab le dice a Abdías: yo voy a salir por un camino y vos salís por el otro. Y vamos a ver si por lo menos nos queda algo para que coman los caballos. Es más, Acab dice: mis caballos. No le importaba un carajo el pueblo. No vamos a hablar de política, vamos a hablar de nosotros. Pero a Acab no le... Porque en otra esfera, el espíritu de Jezabel, Baal significa con Baal, reinar. Es un espíritu que también se mueve en atmósferas de conducción de países, de política. Tiene muy amplio espectro. Y nosotros los argentinos sabemos de Jezabel. Sabemos de Jezabel, ¿no? Dice la Biblia que este Abdías era alguien que estaba en el sistema, pero era diferente. Este Abdías no vivía al lado de Elías, no vivía con Elías, pero era diferente. Este no era careta. Este no iba a la casa Fuente de Vida y seguía con sus cosas ocultas, tolerando. Diga: no voy a tolerar más nada. No voy a tolerar más nada en mi mente ni en mi alma. No voy a tolerar que el diablo me culpe de nada, ni me traiga aflicción y me vuelva a los mismos círculos. Mire quién era Abdías. Poneme Primera de Reyes en la Reina Valera. Primera de Reyes 18, del 1 al 4. Dice la Biblia de este Abdías. Primera de Reyes 18, 1. Dice la Biblia: y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Versículo 2. 18:1. Ahí está, 18:1. Pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. ¿Cuántos años llevaban de hambre? Y dice que vino palabra y le dijo a Elías: ya se terminó. Anda, mostrate acá porque ahora se abren los cielos. Acá vi Jezabel va a morir y acá se vuelve a abrir todo. Dice: pasado muchos días, otra versión dice en el 3er año del hambre, vino palabra de Dios, de Jehová, a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Versículo 2. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab clamó, y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. ¿Quién era Abdías? ¿De quién? De Acab y de Jezabel. Escuche. Era el mayordomo. ¿Dónde vivían los mayordomos? ¿En la casa de quién? Del que trabajaban. Ahora dice que este Abdías, aunque era mayordomo de Acab,
tenía una cualidad. ¿Era qué? Temeroso de Dios. Este Abdías era temeroso de Dios. Versículo 4. ¿Qué había hecho? Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Dios, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Porque cuando Jezabel viene a la iglesia, cuando Jezabel se mete en gente que tolera, dice que este Abdías, que era temeroso de Dios, cuando se enteró que Jezabel iba a matar lo profético, él agarró a 100 profetas y esos 100 profetas no murieron, pero él no solo los guardó, él los sustentó con pan y agua. Punto número 1, el versículo 3. Él trabajaba en el sistema, pero era temeroso de Dios, no estaba tolerando. Él podría haber estado justificado y bueno, yo trabajo acá donde todos los hombres miran pornografía, yo trabajo acá donde todos engañan a la mujer, yo estoy en esta universidad donde todos hacen tal y cual cosa. Pero este Abdías era gente diferente. Este Abdías temía a Dios y dice la Biblia, versículo 4, que por revelación había guardado lo profético para que Jezabel no lo destruyera. Y el 4 dice que lo sustentó con pan y agua, porque no hay otra manera que los Abdías se levanten. Solo es el sustento, levante su mano, solo es el sustento de la palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu. Dice que había alimentado a esos profetas con pan y agua. La única manera de que Jezabel no ataque tu casa, la única manera de que Jezabel no te dé vuelta, es que sea sustentado con pan y agua. Que la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu llene tu vida. Póngase de pie, póngase de pie. Abdías, diseño de la iglesia que hace que las cosas sucedan y los cielos se abran. Abdías, gente que hace que los cielos se abran. Abdías, gente que hace que las cosas sucedan. Había habido hambre 3 años. Él no era Elías, él no era del pueblo, él era mayordomo de uno de los presidentes más corruptos de la historia de Israel. Pero él no había tolerado nada en su espíritu. Él no había tolerado. Entonces él había sustentado lo profético. Sustenta, cierra tus ojos. Porque cuando el Señor me daba esta palabra, me lo dijo a mí primero. Y me dijo: sustenta toda palabra profética que se te ha soltado. Sustenta lo profético con palabra y con espíritu, con pan y con agua. Será la única manera que de lo seco y de lo muerto se te levante lo sobrenatural. Será la única palabra que de lo muerto y de lo seco se te levante un ejército. Será de la única manera cuando en el nombre de Jesús yo declaro lo que tu espíritu me dijo. Los Abdías se levantan en esta casa. Los Abdías se levantan en esta casa. No importa dónde trabajen, no importa dónde se mueven, el sistema no los captura la mente. El sistema, no importa dónde se mueven, en los lugares más oscuros, donde hay masonería, hechicería, brujería, lo que sea, pero ellos no toleran, están en esos ambientes. Y son los Abdías que abren los cielos, son los Abdías que cuidan lo profético en su vida, son los Abdías que tomaron cada palabra profética que se soltó en este año 2024 de puertas abiertas. Y aunque hasta hoy se le han cerrado, pastora, he tenido portazo tras portazo. Cree, tú eres el Abdías. Cree, no importa los portazos del 2024, a ti la palabra y el Espíritu, la palabra y el Espíritu te abren los cielos. La palabra y el Espíritu te abra camino. La palabra y el Espíritu sacará de la boca de la idolatría, de la miseria, de la pobreza, de lo que has tolerado hasta ahora, de lo que has tolerado. Yo voy a orar por gente específica que diga: yo he tolerado cosas en mi alma, en mi mente, pensamiento, he tolerado, pero no quiero tolerar más. Córranme los alfolís para atrás.
Porque vamos a desenmascarar, vamos a orar, porque nosotros nos vamos a multiplicar. Porque nosotros nos vamos a multiplicar. Porque tu casa se va a multiplicar. Porque tus hijos, el diablo no te va a robar la herencia. A vos, Acab y Jezabel, no te va a matar nada. Así que aquel que quiera pase al altar. Pase al altar, porque no vamos a tolerar la miseria, la pobreza, el dolor, la amargura. No lo vamos a tolerar más. No vamos a tolerar pensamientos que hayan venido a nuestra mente. No los vamos a tolerar.